El salón de la Legión brillaba bajo un neón cansado. Las ventanas empañadas por el aliento y el frío de febrero. Las camionetas llenaban el lote de grava. Y el murmullo del orgullo pueblerino se escapaba por las puertas dobles. Adentro, las risas rodaban sobre pasteles caseros y sillas plegables. La voz de Graham se imponía sobre todo, como si el lugar le perteneciera. Me estacioné hasta el fondo, con la cobija doblada en el asiento del copiloto. Y un sobrepequeño al lado. El plan era sencillo. Dejar a ambos con Paula en la mesa de registro. Decir unas palabras de cumpleaños. Y regresar con la tía Ruth antes de que alguien me notara. La puerta pesaba al empujarla. La sonrisa de Paula titubeó. Y luego se acomodó en algo casi disculpándose. Antes de que pudiera tomar la cobija, Graham cruzó el salón con paso firme, sus botas resonando sobre el mosaico desgastado. Le dio una palmada al banquero. Asintió al coach de fútbol. Y se plantó entre la mesa y yo. Aquí solo entran los importantes, dijo. Lo bastante fuerte para que 3 mesas lo oyeran. La sonrisa en su cara parecía fácil. Pero sus ojos tenían ese filo que yo conocía desde niño. Tú no. Las palabras me atravesaron el pecho. Como una ráfaga de aire helado. Apreté la cobija contra mí, el sobre hundiéndose en mi palma. La mano de Paula quedó suspendida en el aire, sin decidir si debía tomar las cosas o retroceder. Respiré hondo, como me enseñaron en el ejército, y dejé que mis ojos siguieran el suelo, en lugar de su mueca. Sin pleito, sin escena. Ese era el plan. Acomodé la cobija bajo el brazo, y giré hacia la salida. El sonido de la banda afinando ya me tragaba, cuando la puerta estaba a unos pasos. Entonces una mano tomó mi manga. El agarre firme, seguro. Nada que ver con los gestos fanfarrones de Graham. Volteé, y lo primero que vi fue el destello plateado, contra el azul oscuro. Las barras, las medallas. El peso del servicio que no necesita presentación. La generala Caroline Harley estaba ahí, con la mano enguantada aún sobre mi brazo. Los ojos claros y serenos, como si hubiera esperado este momento desde siempre. Señor, dijo, su voz firme sin esfuerzo. Por aquí. No fue un grito, pero el salón entero se quedó quieto. Las sillas rechinaron cuando la gente giró la cabeza. Las pláticas murieron a mitad de risa. Los susurros brotaron en las orillas. Los que viajan más rápido que el sonido. Graham se congeló. Su sonrisa se resquebrajó apenas lo suficiente para dejar ver la grieta. No esperaba que alguien interviniera, mucho menos una generala de 4 estrellas, de uniforme impecable bajo las luces zumbantes del salón. Sentí el calor subir en mi pecho. No orgullo, exactamente, sino el peso de ser visto sin haberlo pedido. Mi instinto fue negar con la cabeza, retroceder, regresar al plan de silencio. Pero la mano de la generala seguía en mi manga. Su agarre suave pero inquebrantable, como ancla contra la corriente de mi propia duda. Paula enderezó sus lentes en la mesa de registro. El banquero carraspeó. El coach Henderson se removió incómodo en su silla. La jerarquía del pueblo, la que Graham había construido alrededor de sí mismo, se tambaleaba a medida que las miradas giraban de él a mí. Quise decir, esto no hace falta. Quise escapar al aire frío. Volver al carro, a la cobija y al sobre, esperando un traspaso más discreto. Pero la generala ya había dado el primer paso, y el espacio hasta el micrófono se abrió como pista de desfile. Sentí la mirada de Graham quemándome la nuca, mientras ella me guiaba al centro del salón. Caminando junto a la generala Harley, mi mente regresó atrás, a ese calor conocido en la mirada de Graham, el mismo peso que había sentido en Athens, Ohio, mucho antes de uniformes y órdenes, cuando los viernes por la noche brillaban bajo luces de estadio, y el pueblo entero se abarrotaba en las gradas. Graham era la estrella, el del casco brillante y los hombros acolchonados, el quarterback que cargaba nuestro apellido. Por los altavoces, Winslow con el pase, Winslow con la victoria. Los coaches lo felicitaban, los maestros le doblaban reglas, los vecinos juraban que estaba destinado a algo más grande que Athens. Yo me quedaba en la orilla del campo, con cinta médica y bolsas de hielo. Entrenador estudiantil, decían, aunque la mayoría solo me veía como un ayudante. Cuando Graham anotaba, la multitud rugía. Cuando yo vendaba un esguince, nadie lo notaba, a menos que significara que la estrella podía volver a jugar. En casa, mamá intentaba nivelar la balanza con pequeños gestos. Me pasaba el mejor pedazo de carne. Cuando Graham no miraba, me apretaba la mano después de otra de sus celebraciones. Y susurraba, haz lo correcto cuando nadie aplaude.
Lo decía como bendición, como mandamiento. Pero Graham nunca lo entendió así. Él llevaba sus victorias como armadura, ruidosa y brillante, y él quería que yo fuera lo bastante pequeña, para caber en las sombras que proyectaba. Si levantaba la voz, él se ahogaba en carcajadas. Si me iba bien en la escuela, lo llamaba suerte. Con el tiempo, aprendí el silencio. Era más fácil tragar la espina que invitar otra ronda de recordatorios, de que yo no era la Winslow importante. Esos años se fueron apilando, momento tras momento sin ser visto, hasta que mi vida se inclinó hacia irme. Me enlisté a los 19, no solo para servir, sino para poder respirar en un lugar donde la sombra de Graham no pudiera alcanzarme. Y sin embargo, en el Salón de la Legión, décadas después, sentí que tan profundo corrían esas raíces, que fácil le resultaba todavía usar la misma arma del desprecio. La mano de la generala me sostuvo firme, y dejé que mi respiración se acomodara al ritmo de su paso, mientras avanzábamos hacia el micrófono que nos esperaba. A los 19 subí a un camión para salir de Athens, con un morral al hombro, y un contrato firmado detrás del estacionamiento del Kruger. La base Lackland en Texas me recibió, con un calor que se pegaba a la piel, y el ladrido constante de la cadencia militar. Aprendí rápido que al mundo no le importaba de quién era hermana. Le importaba si podía correr, cargar peso y mantener la cabeza firme, cuando otros la perdían. La instrucción médica me atrapó. Aprendimos a detener sangrados con manos temblorosas, a leer signos vitales por instinto cuando los monitores fallaban, y a construir orden en medio del caos. La primera vez que me arrodillé en el polvo bajo los rotores, las palmas presionando la herida de un soldado joven, sentí el miedo arañándome por dentro. Pero el entrenamiento tomó el mando. Respira, revisa, actúa. Mi voz salió tranquila, cuando nada dentro de mí lo estaba. Él sobrevivió, y esa firmeza se me quedó adentro, como una brújula. Escribía cartas cortas, cuidadosas, a casa. Mamá contestaba con recetas garabateadas en las orillas. Noticias de la iglesia, notas del perro que ya envejecía. Nunca perdía la oportunidad de recordarme. Estás haciendo lo correcto, aunque nadie aplauda. Graham nunca escribió. Cuando volví de permiso, me echó una mirada rápida y dijo: «Te ves flaca. Seguro que no nada más te tienen de enfermera». Esa era su manera de encogerme, para que su historia siguiera siendo más grande. Dejé de esperar algo distinto. Fue durante una guardia en San Antonio, cuando la entonces coronela Caroline Harley me notó. Me había visto calmar a un grupo de reclutas, jalándolos de regreso al ritmo, cuando el pánico amenazaba con propagarse. Después me encontró junto a los garrafones de agua y dijo: «Tú haces que la gente haga lo correcto, pero de una manera que sienten como suya. ¿Has pensado en una comisión?». Le respondí que el dinero era poco, que no estaba segura de ser del tipo adecuado. Ella me miró como viendo más allá de las excusas. Esa noche me quedé despierta, entendiendo que alguien más, aparte de mamá, creía que yo era más que un fondo de escenario. Su voz volvió ahora, mientras la generala me guiaba hacia el micrófono. Cuando llegó la llamada, estaba a la mitad de un turno de noche en Alemania. El mensaje de la Cruz Roja fue crudo. Las pruebas de mamá habían salido mal, y los doctores ya usaban palabras pesadas. Metástasis, agresivo, opciones limitadas. Firmé el permiso de emergencia, con una mano que apenas reconocía como mía, y tomé un avión a casa. La granja olía a pulimento de limón y caldo. Cuando crucé la puerta, mamá estaba envuelta en una cobija, más delgada de lo que recordaba, pero su sonrisa llenó la habitación. «No andes de sombra», advirtió, aun mientras me tomaba la mano. Por semanas me quedé a su lado, sosteniendo tazas de té que ya no podía levantar, leyendo salmos cuando su voz se cansaba, midiendo medicinas sobre la barra de la cocina. Graham evitaba esas horas calladas. Se hacía más fuerte en el pueblo, organizando comidas, hablando de planes de expansión para su negocio, contando a quien quisiera escucharlo, que el apellido Winslow significaba liderazgo. Pasaba por la granja, pero siempre con público, como si el duelo pudiera manejarse con espectáculo. Una noche, cuando estábamos solos en la cocina, mamá apretó mis dedos entre los suyos. Su agarre era débil, pero sus ojos cortaban claros. «No dejes que tu hermano te haga pequeña», susurró. «Prométemelo». Asentí, aunque en ese momento no sabía cuántas veces tendría que repetirme esas palabras después. Se fue un jueves por la mañana, con la lluvia golpeando el techo. La tía Ruth y yo a su lado,
El funeral llenó la iglesia. Los guisos apilados en el salón comunitario. La gente me abrazaba, murmurando: «Gracias por tu servicio». Pero cuando habló Graham, llevó cada historia hacia él mismo. Cómo se mantuvo fuerte, cómo cargó a la familia, cómo conservó el orgullo de mamá. Cuando alguien preguntó por mi trabajo, se rió y dijo: «Ara es buena para ayudar. Pero ya saben, lo importante pasa aquí en casa». Las palabras dolieron menos por lo que decían, que por lo conocidas que eran. Era el mismo guión de siempre, solo reescrito para un público en duelo. Me quedé ahí, escuchando la voz de mamá firme en mi memoria, y sentí dibujarse una línea clara dentro de mí. Esa línea siguió conmigo, mientras volvía a empacar mi uniforme. Las órdenes esperaban, el deber tirando de mí hacia adelante. 2 semanas antes de la fiesta de Graham, yo estaba de pie en un auditorio pequeño, en la base aérea Wright-Patterson. Detrás de mí, tiesas, la bandera de Ohio. Y las barras y estrellas. Un puñado de colegas aplaudió cuando se leyeron las órdenes. Promoción a coronel, clase del 2006. El acto se sintió callado, casi privado. El tipo de ceremonia que yo prefería. Sin discursos, sin cámaras. Solo el peso de un nuevo rango. Y el apretón firme de la mano. De la generala Harley cuando dijo: «Te has ganado cada centímetro de esto». Manejé de regreso a Athens, con ese momento guardado muy dentro. No por Graham, no por el pueblo, sino por mí y por mamá. Aún así, no podía ignorar el mensaje flotando en redes sociales. Celebración VIP de los Winslow solo con invitación. El nombre de Graham estampado en mantas. Como si fuera campaña política. El momento no era coincidencia. En casa de la tía Ruth saqué la caja del banquero, con la que había viajado. Adentro descansaban otras pruebas de importancia. Una bandera doblada de un relevo de mando. Una copia censurada de mi DD-214. Una foto mía presionando la herida. De un soldado mientras el equipo de evacuación se movía borroso detrás. Y la moneda de desafío, que había cargado desde mi primer despliegue. Arriba estaba el papeleo de la beca. En nombre de mamá. La semilla de algo que la habría llenado de orgullo. Un fondo para estudiantes locales. De familias militares. Mi plan era sencillo. Entregar el sobre con la beca y una tarjeta de regalo. A Paula en la mesa de la clínica del BA. Dejar la cobija doblada en la pila para subasta. Y desaparecer antes de que la banda terminara su primera canción. Sin discursos, sin anuncios. Sin darle a Graham oportunidad de torcer la historia. Ese era el plan que llevaba en la cabeza. Mientras me abotonaba el uniforme azul esa tarde. La tela dura con almidón y memoria. Las cintas alineadas con una regla transparente, que solo gente como yo guardaba. Me repetía que estaba ahí por mamá, nada más. Pero los planes no siempre sobreviven. Al contacto con el mundo. Y al cruzar las puertas del salón, con la cobija bajo el brazo, no sabía que mi salida discreta se desharía. En cuanto una mano enguantada tomó mi manga. La mano de la generala Harley. No me soltó hasta que llegamos al frente del salón. El comandante Tate se acercó al micrófono. Su voz grave llenando el aire. «Amigos, vamos a detenernos un momento». El pastor Miller, nunca lejos de la ceremonia, avanzó con su Biblia bajo un brazo, como si también sintiera el peso de lo que estaba por suceder. La generala Harley se irguió, sus estrellas plateadas reflejando el neón. Desplegó una hoja y leyó con la calma de quien sabe cómo dominar una sala, por orden del Centro de Personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La coronel Winslow es reconocida por desempeño superior sostenido en operaciones médicas y liderazgo bajo presión. Sus palabras recorrieron las mesas, amortiguando hasta el choque de cubiertos. Un murmullo recorrió la multitud. Alcancé la mirada de Paula, que había entrado con la caja, que yo había dejado en el carro. La colocó junto al escenario de la banda, acomodando la bandera doblada, la foto, el DD-214, y el papeleo de la beca de mamá. No era espectáculo. Era prueba de que yo nunca había llegado con las manos vacías, que siempre había pensado en honrar en silencio. La generala solo levantó la cortina. Entonces llegó el momento inesperado. Harley se giró hacia Graham. «Señor Winslow, ¿nos ayudaría a colocar un águila en el hombro de su hermana?» Su rostro titubeó. Primero confusión, luego resistencia, y al final algo pálido que parecía miedo. Pero con todo el pueblo mirando, dio un paso adelante. Su mano tembló al fijar la insignia. Su sonrisa rígida y hueca. Por primera vez no tuvo palabras listas.
para hacerme pequeña. El aplauso comenzó tímido, y luego más fuerte, llenando el salón de la Legión, de una manera que yo nunca había sentido en Athens. Me erguí más, no por Graham, sino por mamá, por la mujer que me dijo que no lo dejara empequeñecerme. La generala dio un leve asentimiento, sus ojos clavados en los míos, como diciendo que el trabajo estaba hecho. Pero mientras la gente se inclinaba hacia mí, supe que esa cuenta apenas empezaba, y que la sacudida llegaría, cuando los aplausos se apagaran, cuando por fin la ovación se calmó. Personas comenzaron a acercarse una por una. Veteranos con gorras bajas apretaron mi mano. Vecinos que no veía en años asintieron, con los ojos brillando con algo más parecido al respeto que a la simple curiosidad. Paula fue la última en acercarse. Sus dedos cálidos rodearon los míos. Se siente como si volviera el aire, susurró, con la voz quebrada. Por un instante, me pareció ver a mamá junto a ella, asintiendo en silencio. Me quedé de pie entre apretones de mano. Y felicitaciones, hasta que el salón retomó su ritmo, de pastel y plática ligera. La banda probaba los cables. El tintinear de las tazas de café llenaba el hueco que había dejado el silencio. Me escabullí hacia la noche, el frío cortando la piel, mi cuerpo ansiando la calma. Más que la atención, Graham me siguió, sus botas arrastrándose en la grava. Traía esa sonrisa que usaba cuando quería algo, no cuando estaba orgulloso. Deberíamos tomarnos una foto, dijo. Algo para el Facebook. Que la gente vea que estamos bien. Lo miré con cuidado. El modo en que tensaba la mandíbula, como sus ojos ya buscaban la manera de redactar el pie de foto. No, respondí firme. Déjalo ser lo que fue. Su sonrisa titubeó. Pensé que iba a discutir, a presionar hasta convertirlo en otra de sus funciones. Pero se movió incómodo. Murmuró algo sobre revisar a la banda, y regresó al salón. Dejé que el frío se hundiera más hondo. El silencio más estable que los aplausos. Por primera vez no sentí la necesidad de rescatarlo de la incomodidad, de suavizar las orillas por la paz. La línea que había cargado desde las últimas palabras de mamá se mantenía firme. Respiré hondo y caminé hacia la luz del porche de la tía Ruth, ya encendida a lo lejos, lista para contarle cómo había sido la noche. Ella me esperaba en el porche, con su taza humeando bajo el aire de febrero. Escuchó sin interrumpir, mientras le relataba lo sucedido en el salón. El silencio, la generala, la sonrisa forzada de Graham. Cuando terminé, extendió la mano sobre el descansabrazos y apretó la mía. Los límites no son muros, dijo. Son cercas con puertas que abres a propósito. Tú decides quién pasa. A la mañana siguiente conduje al panteón. La escarcha se aferraba al pasto, y las ramas del maple sonaban con el viento. Me arrodillé junto a la lápida de mamá. Limpié las hojas secas y coloqué mi moneda de desafío en la base. El metal se veía pequeño contra la piedra, pero firme, como si perteneciera ahí. Hice lo que pediste, murmuré. No dejé que me hiciera pequeña. La grava crujió detrás de mí. La puerta de la camioneta de Graham se azotó. Y un momento después, él estaba parado torpe en la orilla de la tumba. No estaba tratando de lastimarte, dijo, los brazos cruzados. Solo estaba haciendo un punto. Me levanté y lo enfrenté. Los puntos hacen hoyos, dije. Me los has estado clavando por años. Sus ojos vacilaron, buscando el chiste al que solía aferrarse. Pero no llegó ninguno. Yo solo pensaba, empezó. Pensaste mal, lo interrumpí. Ya no más fotos fingidas. Ya no más funciones. Respeto o distancia. Esa es la opción. Se movió incómodo. La mandíbula dura. Yo no rellené el silencio, ni suavicé los bordes. Por una vez, lo dejé quedarse, en la incomodidad de sus propias palabras. Toqué de nuevo la piedra, y caminé hacia mi carro, el aire frío claro y fuerte, llevándome hacia lo que venía después. 2 semanas más tarde estaba en Lancaster, viendo al equipo de la ciudad acomodar macetas de crisantemos, a lo largo del nuevo paseo de la Estrella Dorada. Familias reunidas bajo los maples, los nombres tallados en piedra brillando al sol de invierno. La generala Harley estaba ahí, tan firme como siempre. Su sola presencia recordaba que el servicio va más allá de las fronteras del pueblo. Apretó mi hombro una vez, y luego siguió su camino, para hablar con las madres y padres, que cargaban penas más pesadas que la mía. El viernes siguiente, las luces del estadio de Athens se encendieron. En el medio tiempo, la junta escolar avanzó con una carpeta sencilla en mano. Anunciaron la primera beca.
a nombre de mamá. Pequeña en dinero, pero inmensa en lo que significaba. Un reconocimiento de que las vidas calladas también dejan eco, que el sacrificio no necesita un escenario para valer. La gente aplaudió, y yo imaginé a mamá en su cocina, diciéndome otra vez que hiciera lo correcto aunque nadie aplaudiera. De regreso a Dayton. La carretera se extendía limpia bajo un cielo pálido. Los campos abiertos, vacíos aún, pero esperando la primavera. Bajé la ventana, el aire frío llenando mi pecho, con algo más libre que el triunfo. La importancia no estaba en la lista de invitados de Graham, ni en los títulos que presumía en el pueblo. La importancia era firmeza, esa obediencia larga a lo que es correcto, ejecutada sin aplausos, hasta que un día alguien finalmente lo nota. Apreté el volante, el horizonte de frente, sabiendo que el trabajo continuaría, mirara el mundo o no.